En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Buen día a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de la mayor alianza que se ha realizado entre la radio y el gobierno de Colombia. Buen día a los millones de colombianos y colombianas que han viajado en este Expreso Esperanza. Han sido 6 meses llenos de información útil para las víctimas y para la ciudadanía. Termina este primer año y nuestros pasajeros han ido desde el presidente de la República hasta los niños del Chocó, los jóvenes de Cundinamarca, los indígenas del Putumayo, las mujeres de Sucre. Cientos y cientos de voces que han estado en este viaje por toda Colombia, como la demostración de que este país está cambiando y que son las mismas organizaciones ciudadanas las que han asumido el reto de tomar las riendas de su futuro. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta. Hoy saludamos especialmente a nuestros hermanos de la frontera, pues son ellos los que han vivido de cerca todo el proceso electoral en Venezuela. El presidente de la Red de Radio Comunitaria de Norte de Santander, Carlos Eli Guevara, nos ayuda a abrir este programa. De Norte de Santander les habla Carlos Eli Guevara, director de la Asociación de Radios Comunitarias Radar. Un saludo a todos los radialistas apasionados que le apostamos a la esperanza de paz para Colombia. En la ciudad de Cúcuta y en los pueblos vecinos fronterizos con Venezuela también hubo celebración por lo que ocurrió en las elecciones en el vecino país. Esto se ha convertido en una esperanza para la frontera, teniendo en cuenta que esta zona ha sido perjudicada por las medidas que últimamente ha tomado el gobierno venezolano. Hay mucha incertidumbre de cómo podrá ser el cambio, pero hay esperanza y sobre todo mucha alegría. En los pueblos vecinos de San Antonio, Ureña, Palotal, toda esta zona fronteriza se escuchaban voces de alegría, pólvora, mucha algarabía positiva, por lo que desde las urnas se había podido lograr tomar esta decisión de llegar a ser mayorías en el Parlamento venezolano. Esto lo podemos considerar entonces que seguramente para la ciudad de Cúcuta y todo el departamento norte de Santander irán a ocurrir cosas interesantes en lo que tiene que ver con lo positivo que pueda ocurrir en Venezuela. Desde la ciudad de Cúcuta les habló Carlos Eli Guevara, director de Radar. Canta conmigo, canta, libera tu esperanza. Colombia está hoy unida por sus radios comunitarias para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Noticias. El pasado 10 de diciembre se conocieron los ganadores del concurso de cuento que le apuesta a la reconciliación. Finaliza en Bucaramanga la exposición fotográfica Quisiera Decir. Nuevo punto de atención a víctimas llega al sur del Cauca. Por excelencia en su servicio, Unidad para las Víctimas recibe certificaciones de calidad. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. ¿Qué pasa en mi casa? Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. El pasado 10 de diciembre se conocieron los ganadores del concurso de cuento que le apuesta a la reconciliación. El concurso que ha involucrado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que cuenten de forma creativa sobre el proceso de construcción de paz y también sobre la reconciliación en Colombia, ya tiene a sus 9 finalistas definidos. Luego de la lectura de cerca de 1.800 historias, los jurados del concurso de cuento, cuáles son los ingredientes para la reconciliación, han definido a las y los finalistas de Sucre, Antioquia, Magdalena, Meta y Santander, quienes le apostaron a la reintegración. La premiación se realizó el pasado 10 de diciembre en el Hotel Plaza Rosa de Medellín,
ubicado en la carrera 32D, número 917, y es una de tantas iniciativas de la Agencia Colombiana para la Reintegración para que las generaciones venideras se vinculen al proceso de paz y reconciliación. Finaliza en Bucaramanga la exposición fotográfica Quisiera Decir. Hasta el 18 de diciembre, el Parque Caracolí Boulevard Park de Florida Blanca, Santander, será el lugar para que santandereanos y visitantes conozcan acerca del trabajo comunitario realizado por excombatientes de grupos armados ilegales en más de 586 municipios del país. Quisiera decir, la exposición fotográfica que ha mostrado los espacios de reconciliación entre reinsertados y comunidades ha llegado luego de su paso por Cartagena, Medellín, Pereira, Cali y Neiva a Bucaramanga, ciudad donde concluirá este proceso de reintegración que ha recorrido el territorio nacional. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la articulación entre la Agencia Colombiana para la Reintegración, la USAID y la OIM, quienes han mostrado al país estos escenarios para la paz y la reconciliación. Nuevo punto de atención a víctimas llega al sur del Cauca. Habitantes de los municipios de Argelia, Mercaderes, Santa Rosa y 7 municipios más del sur del Cauca serán los beneficiados con el nuevo punto de atención a víctimas del Bordó, en el que no solo estará presente la Unidad para las Víctimas, sino también otras 5 entidades nacionales más. La inversión de este centro fue de 750 millones de pesos y su construcción fue posible gracias a la Dirección Territorial Cauca de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía del Bordó, quienes con este espacio están evitando el desplazamiento de cientos de víctimas hasta Popayán. Este punto, con capacidad para atender a 450 personas, cuenta con 9 oficinas, una ludoteca, un auditorio, sala de juntas y un acceso para personas con discapacidad, brindando un servicio digno a las víctimas del conflicto armado de esta región del país. Por excelencia en su servicio, Unidad para las Víctimas recibe certificaciones de calidad. Con 2 nuevas certificaciones de alta calidad, la Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso por atender y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Las certificaciones otorgadas a la entidad fueron la ISO 9001-2008 y la NTCGP 1000-2009, y le fueron concedidas luego de 8 meses de haber iniciado el proceso para cumplir con los estándares de excelencia en la prestación de su servicio. Estos reconocimientos contribuyen a que los organismos de cooperación internacional, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la población colombiana tengan la seguridad del buen desempeño y sobre todo del compromiso de la entidad por la consolidación de la paz. Con calidad en lo administrativo y lo humano, la Unidad para las Víctimas se constituye en una entidad que encarna a ese nuevo país comprometido con la ciudadanía y con la responsabilidad en ejecución de los recursos públicos. Es que ejecutar 9 millones de millones, como sucedió en el año 2015, es algo que requiere mucha coordinación y mucho cuidado. Se trata de atender al mismo tiempo víctimas individuales, no solo en cuanto a su proceso de indemnización, sino en cuanto a su ayuda psicosocial y económica. Hasta el momento han sido atendidos y reparados 515.648 ciudadanos que fueron víctimas del conflicto armado. Pero también se han atendido víctimas colectivas. Se han diseñado rutas de apoyo para grupos étnicos y también para personas en situación de disparidad o personas de la tercera edad. Un complejo entramado de situaciones que se particularizan en cada colombiano y colombiana que debe ser reparado. Para entender más a fondo este trabajo y para llevar a todas las regiones el informe de lo que hasta el momento se ha logrado, la Unidad para las Víctimas realizó eventos para hacer la rendición de cuentas de cara al país, a las mesas de víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil. Eventos especiales en donde las víctimas pudieron ver la manera como funciona el proceso de reparación integral y cómo las políticas públicas se van adecuando. Para saber más a fondo sobre todo este proceso de rendición de cuentas, hablamos con María Eugenia Morales, de la Unidad para las Víctimas. Cuéntame. Yo también quiero saber. ¡Cuénteme nomás! ¡Usted dígame el cuento! Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Vamos a hablar un poco acerca de la rendición de cuentas que tuvo la unidad. ¿Cómo fue este proceso? Las rendiciones de cuentas de las entidades públicas se hacen en el marco de la ley que así lo exige y que es un avance en la transparencia del funcionamiento de las entidades. En ese sentido, la unidad entonces le rinde cuentas al país de los avances y los resultados de su gestión en el año 2015. En términos generales, podemos decir que hay
en Colombia avances importantes en la materialización de las medidas que en el marco de la Ley de Víctimas como política pública se adelanta en Colombia. Un elemento importante que quisiera ratificar es que Colombia es el país que en el mundo, en los países en conflicto, tiene el mayor reto de reparación a víctimas. Estamos hablando del 14% de la población total del país, comparado con otros países que no han superado ni el 1% de la población a reparar. Este elemento es bien importante porque significa que esos 7,5 millones de víctimas que hoy están incluidas en el registro por los diferentes hechos victimizantes nos plantean un reto como país, como sociedad y como gobierno. ¿En dónde se realizó la rendición de cuentas? ¿En qué ciudades? ¿En qué departamentos? Bueno, hay rendiciones regionales y la rendición de cuentas nacional. Entonces, se hizo rendición de cuentas en las 20 direcciones territoriales en todo el país. Cada dirección territorial en su región presentó y rindió cuentas de su gestión en el territorio. Y nosotros a nivel nacional también entonces hacemos el consolidado de todos los resultados de la unidad a nivel nacional. ¿Qué cifras podemos dar precisamente de esta rendición? Debemos decir que tenemos hoy un registro consolidado en el país, el registro único de víctimas, que es la memoria de las afectaciones que el conflicto ha dejado en el país, y que tenemos 7,5 millones de víctimas por los 11 hechos victimizantes que reconoce la ley. De esto es importante decir que no todos los 7,5 millones de víctimas requieren la atención de la unidad, y eso es importante porque estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas que son víctimas de hechos diferentes al desplazamiento, y alrededor de 1.500.000 hogares, es decir, alrededor de unos 5,5 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado. Otras personas que están en el registro que no requieren la atención, por ejemplo, las víctimas de desaparición forzada, las víctimas de homicidio, es decir, personas que ya no están o personas que en el transcurso del tiempo han fallecido, pues no requieren hoy la atención de la unidad. Entonces, eso, un primer punto importante es el registro. Lo segundo son todas las ayudas humanitarias que la unidad viene dando a la población desplazada, y en ese sentido hay un avance significativo porque lo que pretendemos hoy es que la ayuda humanitaria la reciba realmente quien la necesita, y para eso empezamos la implementación de la medición de la subsistencia mínima, es decir, quien recibe la ayuda humanitaria son aquellos hogares desplazados que no tengan qué comer ni dónde dormir y que no tengan el acceso a la salud. Entonces, las personas que tengan la garantía de esta subsistencia mínima, vamos a avanzar en la medición de la superación de la situación de vulnerabilidad, que es el cumplimiento de 7 derechos, es decir, vamos a revisar que cumplan con el garantía del derecho a la salud, a la educación, a la reunificación familiar, a la identificación, la generación de ingresos, la vivienda y la identificación. Si cumplen con esos, avanzan en la reparación. Esto es importante porque nos permite focalizar para que realmente la reparación contribuya a la recuperación de los proyectos de vida de las familias. En términos de reparación a las víctimas, estamos llegando a 580,000 víctimas que han sido indemnizadas. Muchas de ellas han recibido la medida de satisfacción, que son las cartas de dignificación donde la unidad reconoce el hecho victimizante que les ha ocurrido, el abandono del Estado en el momento en que les ocurrió, pero el compromiso del Estado de acompañarlas ahora en su proceso de reparación. Las que han accedido a la exención del servicio militar, que es una medida de satisfacción, los actos simbólicos de recuperación de memoria, de espacios de horror que se han resignificado en las comunidades, y la recuperación del buen nombre de las víctimas, así como también el acompañamiento a los familiares que van a recibir los restos de las personas desaparecidas, acción que lidera la Fiscalía General de la Nación. Digamos que ahí hay un sinnúmero de esas 580,000 víctimas que han sido indemnizadas que han accedido a varias de estas medidas. Luego tenemos las medidas de rehabilitación.
en donde alrededor de 80.000 personas han participado en las estrategias de recuperación emocional. Sabemos que el conflicto ha dejado huellas profundas en los proyectos de vida de las víctimas y esta rehabilitación es muy importante. Debemos resaltar que mayoritariamente quienes participan en las estrategias de recuperación emocional son las mujeres. Del total de participantes, alrededor del 76% son mujeres. También tenemos garantías de no repetición, digamos que es donde tenemos un poco más de dificultades. Y también debemos decir que en el programa de vivienda de interés prioritario, el 75% más o menos de quienes han accedido a estas viviendas son población desplazada. ¿Qué se espera en términos de reparación para el 2016 en cuanto a costos, en cuanto a cobertura? Bueno, nosotros tenemos metas en el plan de desarrollo que debemos cumplir y seguir avanzando en la implementación de las medidas en el marco de la reparación integral. Queremos focalizar mucho más la reparación individual articulada a los procesos de reparación colectiva. También es importante decir que avanzamos, estamos adelantando 303 procesos de reparación colectiva en Colombia, que son procesos que implican la reconstrucción de la memoria de lo que aconteció en las comunidades y las organizaciones, los hechos victimizantes, qué afectaciones generaron y en la elaboración del plan de reparación pensarse en una perspectiva de futuro. Nosotros pensamos que la reparación sienta las bases de la reconciliación y la construcción de la paz y que son las víctimas en este país las que tienen una apuesta mucho más fuerte por la paz. ¿En cuánto tiempo se tiene contemplado acabar este proceso de reparación? Bueno, la ley nos da 10 años de vigencia, nos llevamos 4 años, nos faltan 6 años, habrá que mirar si hay algunas reformas que modifiquen parte de lo que ya se acordó inicialmente en el marco de los acuerdos que se hagan en La Habana. Finalmente, María Eugenia, ¿cuál es el balance que tiene la unidad de este año 2015? Bueno, es un balance muy positivo, hemos tenido un fortalecimiento institucional, se han fortalecido las mesas de participación de las víctimas, estamos en la segunda fase, en la segunda elección de las mesas de participación, hemos llegado a los 32 departamentos, casi a todos los municipios del país donde se eligieron las mesas de participación y esto es importante porque es darle la vocería a las víctimas en las diferentes instancias de toma de decisión de los municipios, de los departamentos y del nivel nacional. Hay un fortalecimiento en la capacidad institucional para que cada vez tengamos una mejor respuesta a las víctimas y también hemos avanzado en la incorporación de los enfoques diferenciales que plantea la ley, es decir, tenemos ruta específica de reparación, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia sexual, entendiendo el impacto que ha generado y en donde en el registro del total de víctimas por este hecho el 90% son mujeres, tenemos el fortalecimiento de la articulación del nivel nacional con el nivel territorial, que es la idea de ahorita incidir con los nuevos mandatarios para que haya una mejor respuesta a las víctimas. Una parte son todos los recursos económicos que el país invierte, pero otra muy importante es el trabajo por la dignidad de las víctimas, para lo cual los actos públicos y el reconocimiento de sus vulneraciones resultan fundamentales. Claro que sí. Cuando los paramilitares pidieron perdón por sus masacres en Juan Frío, o cuando la guerrilla acudió a la misma iglesia de Bojayá, en donde murieron 119 personas, las comunidades se vieron beneficiadas en su dignidad. Por supuesto, nadie puede seguir señalándolos como miembros de uno u otro bando. Son civiles que cayeron en medio de un conflicto en el cual nada tenían que ver. Este tipo de recuperaciones, o las que ofrecen los eventos públicos, como el Festival por la Vida de la Gabarra o el de los Campesinos de Nariño, son acciones de la unidad que contribuyen a afianzar la ciudadanía entre quienes fueron víctimas. Además de esto, muchas obras se han adelantado, siempre con el apoyo de los gobiernos locales y departamentales. Se trata de la creación de albergues, centros de atención y lugares para el disfrute de la comunidad que cambia la vida de los municipios ofreciendo nuevos servicios. Este es el caso del Centro de Atención del Bordo Cauca, un lugar lleno de luz y de nueva energía para una región que estuvo azotada por la guerra, que ahora construye nuevos espacios para la paz. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza.
el sur del departamento del Cauca, las montañas levantaron una cortina que la carretera apenas rasguña con su dedo negro. Al fondo corre el río Patía, formando un cañón que aterra, porque entre esos peñascos secos la vida parece imposible. Esa geografía imponente de los Andes sirvió primero como refugio a esclavos fugados de las grandes plantaciones, luego como bastión a la guerrilla católica y proespañola, y recientemente escenario de acción de la guerrilla comunista, de confrontación con el ejército y de incursión de los paramilitares. De esa historia reciente quedan 386.082 víctimas. Para atenderlas, ya no es necesario atravesar las tierras yermas del Patía, pues desde diciembre existe un centro de atención. Jorge Vázquez, director regional Cauca de la Unidad para las Víctimas, lo cuenta. La mayor virtud es el compromiso de los alcaldes de los municipios que lograron postularse y fueron beneficiarios de estos proyectos. Ya tienen una experiencia, hay un camino recorrido. Lo mismo la gobernación también está involucrada en uno de los proyectos donde también aparece aportando y ejecutando. Y yo creo que el valor que queda agregado es que ya hay una experiencia, ya hay un trabajo recorrido y esperamos que para el próximo 2016 ya con base en esa experiencia ya los municipios se postulen, más municipios se puedan postular y puedan ser beneficiarios o salir positivamente para los proyectos de cofinanciación. En el nuevo punto de atención hay miles de libros que esperan por sus lectores en una biblioteca que hará más agradables los días calurosos del Bordo, que es como se llama la cabecera municipal del municipio de Patía. 9 oficinas que pueden atender hasta 450 personas por día, un auditorio con toda su dotación tecnológica y salas de juntas complementan el conjunto arquitectónico que es hito para el Cauca. Recursos de la Unidad para las Víctimas y de la Alcaldía Municipal se sumaron para lograrlo. A propósito, el alcalde Nacur Acosta Ortiz. Pues muy interesante porque ha sido una coordinación con el director regional y todos los funcionarios para inicialmente firmar el convenio con la unidad y 2, pues la ejecución de la obra y 3, que ya estamos pues haciendo la inauguración. De verdad que pues agradecemos enormemente en nombre del municipio, en nombre propio, pues a toda la directiva regional y a todos los funcionarios de la unidad, igualmente pues a la directora de todo el equipo de trabajo para hoy poder darle inicio a el anhelo de todos los patianos y a todas las víctimas que van a tener la casa para atender todas las necesidades que ellos requieren para el servicio de todas las instituciones acá en el municipio. El Cauca, con sus 18 presidentes, no logró brindar a sus coterráneos las condiciones de vida que bien podrían dar la riqueza de sus suelos y la calidad de sus aguas. La guerra ha intentado torpemente resolver primero las disputas por tierras y esclavos, luego la búsqueda de derechos económicos y por último, el dominio del negocio del narcotráfico que se enquistó en sus montañas. Ahora que los vientos cálidos traen aromas de paz, este edificio simboliza la profundidad del cambio iniciado. Jorge Vázquez, de la Regional Cauca. Todos sabemos que en el sur del departamento del Cauca hay dificultades de atención y orientación. Por lo tanto, las víctimas, las que podían y tenían medios económicos, acudían a punto de atención de la ciudad de Popayán. Hoy en día ya esta vía crucis que eran las víctimas de viajar o conseguir un recurso para viajar a Popayán, ya no lo harán, ya que en el Bordo Patía estará un punto de atención donde lograrán tener respuesta a todas sus solicitudes, y lo importante es que van a estar todas las entidades del SNARIP con ofertas de programas atendiendo directamente a las víctimas del sur del departamento del Cauca. Los carros y buses se detienen en el Bordo, como tomando impulso para la última escala hacia el nudo de los Pastos. Allí, las víctimas ya no están ocultas o dispersas. El centro de atención reúne la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Desarrollo Social para temas de salud y educación. Nacur Acosta, alcalde saliente. Se ha hecho la interlocución con las instituciones para poder atender todos los derechos que se han violado, el tema de las víctimas, desplazamientos masivos o individuales. Y 2, porque las instituciones pues hemos venido como articulando para que acá en el punto de víctimas se pueda hacer la interlocución, la atención y posteriormente pues a los diferentes municipios de acá del sur y al norte de Nariño. Se trata de una edificación
que permite a los habitantes del sur del Cauca hacer todos sus trámites con mayor facilidad, así como tener un espacio de encuentro. Esa facilidad es pensando en toda la población, pues desde un principio las barreras arquitectónicas que impiden el paso a personas en situación de discapacidad se han eliminado. Se trata de un tema que para la Unidad para las Víctimas es muy importante, pues existe incluso una ruta de atención diferencial en la cual los aspectos relacionados con personas con capacidades diversas, así como personas discapacitadas, son atendidos de manera integral. Para saber más sobre lo que se hace en favor de ellas, víctimas discapacitadas, consultamos a los directores encargados del área. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. Cuando los grupos ilegales arrasaron su pequeño pueblito, Juan Bautista no pudo salir corriendo como todos los demás. Sus pies, afectados por el polio, le impidieron emprender la huida y tuvo que salir a su paso. Solo su corazón latía con la velocidad que presagia la tragedia. Por fortuna, logró contar con ayuda y ahora forma parte del registro único de víctimas. Como él, hay 191.152 personas discapacitadas que son víctimas del conflicto armado. Marcos Giraldo, quien está hoy con nosotros, también es uno de ellos. Para todas las personas que hacen parte de la población en condición de discapacidad y víctimas por la violencia, por el conflicto armado, pues que la discapacidad no es sino una palabra, pero esa palabra no podemos tener conocimiento de ella ni tomarla muy a fondo como tal, como personas en condición de discapacidad, porque primero que todo debemos decir personas, ¿sí? Antes de decir discapacidad. Lo de discapacidad es algo que no podemos tenerlo, como le digo, en cuenta esa frase, porque discapacidad no es sino solo la palabra, porque nosotros somos capacitados para lo que nos proyectemos y lo que también las personas nos den la oportunidad de capacitarnos. Una atención especial que corresponde a sus capacidades más que a sus limitaciones es la que brinda la Unidad para las Víctimas. Pero no ha sido fácil acercarse a las personas que desde sus diversidades físicas o mentales han sufrido la guerra. Se calcula que el 6.3% de los colombianos sufren algún tipo de discapacidad y en Registro Único de Víctimas representa el 2,5%. A propósito, Carolina Mendivelso, de la Unidad para las Víctimas. Lo que hemos percibido en las familias que tienen una persona con discapacidad es que muchas veces en el registro no lo manifiestan porque para ellos no cuentan. A raíz de eso, desde la unidad, junto con el apoyo de la OIM, se está lanzando una estrategia para que las víctimas con discapacidad se registren en el registro de localización y en el registro de víctimas. ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad se registra en el registro de víctimas? Va a ser priorizado para la indemnización, para la entrega de ayuda humanitaria y para todo el tema de oferta. Entonces, por eso es tan importante que gracias a ustedes este mensaje sea transmitido por redes sociales y a las demás personas que nos puedan ver para llevar que las víctimas con discapacidad se registren en el registro único de víctimas y en el registro de localización. Salir adelante luego de sufrir uno o más hechos victimizantes resulta más complejo para quienes sufren alguna limitación física. Por eso son ellos el ejemplo más contundente de la capacidad de superación y de la fuerza de nuestra gente. Odalys es una mujer indígena del pueblo zenú. Sola con sus hijos, logró salir de la amenaza paramilitar y ahora es una empresaria cuyas manos tienen una habilidad que le viene de 5 siglos atrás. Mis productos están elaborados en la fibra de la caña flecha, con que hacemos el sombrero volteado, aparte de eso que es patrimonio cultural a nivel nacional e internacional. Se trabaja entre otros accesorios como cartera, billeteras, aretes, manillas y anillos y entre otros accesorios. Es un proceso que tengo de, 18 años de experiencia en todo el proceso del trabajo de la fibra de la caña flecha, como son lo que es las artesanías. Y pues como empresaria, pues me destaco por mi arte y el reconocimiento que me han hecho a través por parte de la unidad de víctima también. Nadie pasa sin que le pase nada por el camino de estos hombres y mujeres resistentes y firmes como la palmera que se inclina
pero no se rompe. No son ellos los que muchas veces nosotros percibimos como discapacidad, sino somos nosotros mismos los que no nos permitimos compartir. Y el mensaje es para los funcionarios es que no les dé miedo trabajar la discapacidad, desen la oportunidad porque crece uno como persona. O sea, lo que yo te puedo decir que para mí la mejor experiencia ha sido crecer personalmente. Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. A cada uno se atiende de acuerdo a sus necesidades y cada cual aportando de acuerdo con sus posibilidades. Así funciona en la unidad para las víctimas, de un lado la reparación integral y del otro la coordinación con el Sistema Nacional de Atención. En este sistema, llamado SNARIP, están todos los ministros e institutos del nivel central, y con ellos se coordina para que la atención sea eficiente y de calidad. Las instituciones unidas en torno a la reparación y toda la sociedad procurando la reconciliación y la paz. Ese es el panorama de una Colombia que despierta de una pesadilla de más de 50 años. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza, un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipaz.net. Comuníquese con www.cipaz.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión.